¿Y si el universo no fuera solo un campo de pruebas, sino una gran sala de juicio donde cada uno de tus actos ya está siendo cuidadosamente evaluado? ¿Y si el tribunal más antiguo de la existencia, mucho antes de que los hombres crearan leyes o imperios, estuviera en este preciso instante reunido en silencio, deliberando sobre tu destino? Imagina por un momento que tu nombre ha sido pronunciado en voz baja entre seres que jamás han cometido un error, o casi nunca. Desde 1900, tiempos antiguos, profetas, visionarios y místicos advirtieron sobre un consejo celestial oculto. No está formado por querubines adoradores ni por ángeles guerreros. No, ellos no tocan trompetas, no anuncian señales, ni se aparecen en sueños a los elegidos. Solo juzgan, en silencio, con ojos que atraviesan el alma y manos que pueden sellar destinos. Son conocidos como los 12 jueces celestiales. Este grupo, poco mencionado y casi olvidado, estaría por encima incluso de los arcángeles. No participan en la batalla espiritual. Están en la cúspide de la decisión eterna. Cada uno de ellos representa un aspecto del carácter divino: justicia, verdad, misericordia, fidelidad, celo, entre otros. No deciden el futuro, deciden si alguien sigue existiendo en el futuro. Y esto no es solo morir, es ser borrado, como si nunca hubieras vivido, como si tu alma fuera arrancada del tejido del cosmos, eliminada de los registros del tiempo, de la memoria y de la creación. Esta idea puede parecer absurda para la mente moderna, pero hay pistas de esta realidad esparcidas en las escrituras y en la literatura apocalíptica olvidada. El libro de Enoc habla de ángeles que observan y registran. El Salmo 82 menciona un consejo de seres divinos, Elohim, juzgados por el Altísimo. Daniel vio tronos dispuestos y libros abiertos. Y Juan, en la isla de Patmos, presenció el momento en que nombres eran tachados del libro de la vida. Pero, ¿quién sostiene la pluma? ¿Quién evalúa las intenciones? ¿Quién decide lo que será leído en el último día? La respuesta podría estar oculta tras el velo de lo invisible. Y lo más inquietante es lo que estos jueces no hacen. No advierten, no envían mensajes, no dan señales, no susurran en el viento. Su juicio ocurre en silencio, y este es el juicio más temido en los cielos. Entonces surge una revelación aún más alarmante. Fuentes ocultas en la tradición mística judía y fragmentos antiguos sugieren que uno de estos jueces, solo uno, pero con autoridad comparable a los demás, se rebeló. No cayó del cielo como Lucifer. No arrastró un tercio de las estrellas. Fue más sutil, más insidioso. No busca destrucción con fuego, sino condenación con argumentos. Quiere demostrar ante los otros jueces que toda la humanidad es un fracaso inevitable. Desea que nadie sea absuelto, que nadie permanezca, y su plan es hacerlo sin ruido, sin que lo noten, condenando a toda la creación, en silencio. Este es el juicio que debes conocer, porque no se trata del fin del mundo, se trata del fin de los nombres, de las identidades, de las historias. Se trata de seres humanos arrancados de la realidad como páginas rasgadas de un libro y quemadas sin dejar cenizas. ¿Estás a salvo? Tu nombre está donde crees que está, y más importante aún, ¿quién lo está decidiendo? En los próximos minutos revelaremos quiénes son estos 12 jueces, cómo actúan, por qué uno de ellos rompió con los cielos y cuál es el plan oculto que se ejecuta sin que nadie lo perciba. Si crees que esto suena lejano, espera a darte cuenta de que ya estás en este juicio. Pero cuidado, al pasar a la siguiente página cruzas un límite. Y no todos están preparados para mirar a los ojos al tribunal divino. ¿Seguimos? Lo que se revelará puede cambiar tu visión de la creación
para siempre. No pertenecen al tiempo ni al espacio. Son anteriores a la creación visible, al Edén, a los profetas y hasta a los ángeles más conocidos. Mientras Gabriel anuncia y Miguel combate, estos 12 permanecen sentados, inmóviles, con ojos que atraviesan eras y bocas que rara vez hablan. No fueron creados para intervenir, fueron formados para decidir, y cuando el universo se coloca en la balanza, son ellos quienes determinan el peso final. El número 12 nunca es casual en las Escrituras. 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, 12 puertas de la Jerusalén celestial. El número representa gobierno, plenitud administrativa, una estructura de autoridad. En el mundo espiritual, esa misma orden se refleja en los 12 jueces celestiales, seres que no aparecen en los cultos, no descienden en misiones, ni responden a oraciones. Su propósito es otro. Ellos tratan con lo que está más allá de la redención y antes de la condenación. Juzgan lo que la creación debe o no seguir sosteniendo. La tradición mística judía, especialmente la literatura del Segundo Templo y los manuscritos de Qumrán, señala a entidades celestiales con funciones específicas de juicio. En el libro de Enoc se habla de los vigilantes, pero hay menciones más profundas a ancianos centinelas que registran las acciones no solo de los hombres, sino también de ángeles y naciones. Estos seres, distintos de los arcángeles tradicionales, ocupan un nivel superior en la jerarquía celestial y aparecen en los eventos más críticos de la historia espiritual. En los Salmos, particularmente en el enigmático Salmo 82, Dios se presenta juzgando a una asamblea de seres divinos. Dios se levanta en la asamblea divina, en medio de los dioses juzga. Estos dioses, del hebreo Elohim, son interpretados por muchos estudiosos como seres celestiales con autoridad judicial. No son ídolos, son miembros del Consejo del Altísimo, y entre ellos estarían los 12. En Daniel capítulo 7, el profeta ve tronos dispuestos y al anciano de días sentado, pero no está solo. El lenguaje sugiere un tribunal reunido, donde se abren libros y se pronuncian sentencias. La escena no describe ángeles en batalla o en adoración, sino un tribunal cósmico, donde se evalúan los destinos de naciones e individuos. Cada uno de estos jueces lleva en sí un aspecto de la justicia divina. No actúan como simples ejecutores. Cada uno representa una faceta innegociable del carácter eterno. El juez de la verdad evalúa sin emoción. El de la misericordia considera la intención antes que el acto. El del celo examina la herencia del alma. El chil de la fidelidad analiza las promesas hechas y olvidadas, y así sucesivamente hasta que los 12 aspectos completan un equilibrio absoluto. Ninguno juzga solo, ninguno tiene la decisión final por sí mismo, pero juntos tienen el poder de borrar un alma de la creación o perpetuarla en el libro de la vida. Estos 12 nunca se han presentado abiertamente a la humanidad. Su labor se realiza en las sombras de la eternidad. Sin embargo, hay indicios de su acción en eventos bíblicos donde el juicio llegó sin aviso, sin mensajeros, sin oportunidad de arrepentimiento, como la desaparición repentina de Coré y sus seguidores, como el juicio fulminante de Ananías y Zafira, como los actos definitivos que no esperaron el toque de la trompeta ni el clamor del pueblo. Y hay algo aún más sorprendente. Según algunos fragmentos atribuidos a los textos de Ezequiel místico, cada juez recibió, al inicio de los tiempos, un registro único, un nombre, una función y un límite. Este límite garantiza que nunca interfieran directamente en los juicios humanos. No pueden ser adorados, invocados, ni siquiera reconocidos con precisión, pero pueden juzgar en silencio. Sin embargo,
¿Y si uno de ellos cruzara ese límite? ¿Y si uno de estos 12 jueces, creados para mantener el orden, para evaluar con justicia, mirara a la creación y decidiera que ningún hombre merece seguir existiendo? ¿Y si, en lugar de aplicar justicia, comenzara a buscar condenación? No por corrupción visible, sino por una convicción oscura de que la humanidad ha fracasado irremediablemente. En el próximo capítulo descubrirás qué sucede cuando el juicio es demasiado silencioso y por qué, a veces, la ausencia total de señales puede ser la señal más aterradora de todas. ¿Estás listo para seguir? Ninguna trompeta sonó, ninguna estrella cayó del cielo, ningún ángel apareció con espada flameante, y aún así la sentencia fue pronunciada. Un hombre murió, su linaje fue cortado y su nombre olvidado. Pero lo más terrible no fue la muerte, fue el silencio absoluto que precedió al juicio invisible, cuando el cielo no envía advertencia, cuando no hay sueño, ni profecía, ni lágrima para posponer la sentencia. Ese es el juicio del silencio. En la tradición profética, el juicio divino suele anunciarse con señales: el trueno, el terremoto, el lamento de los profetas, el clamor del pueblo. Pero existe un tipo de juicio aún más temido por los ángeles antiguos, un juicio sin sonido, sin sombra, sin oportunidad. Los ángeles lo llaman Din Levan, el juicio blanco, porque es frío, implacable, silencioso como la nieve, que cae sobre una tumba olvidada. Este juicio ocurre cuando los 12 jueces deciden de manera unánime que no hay más argumentos posibles. Cuando no queda ni siquiera intercesión en el cielo, cuando el nombre en el libro de la vida ya no brilla, no por maldad, sino porque fue borrado, no con tinta, sino con un decreto. Y al contrario de lo que muchos creen, este juicio no cae solo sobre los malvados. A veces cae sobre quienes están demasiado distraídos para notar que estaban siendo evaluados. Textos ocultos en las tradiciones de Qumran y las escuelas enoquianas hablan de noches en que los ángeles no cantan, porque el juicio del silencio está ocurriendo. Son momentos en que los cielos se cierran, no por ira, sino por decisión, por sentencia final. El apóstol Pablo tal vez captó un eco de esto cuando escribió: «Cuidado con aquel que piensa estar firme, no sea que caiga». Porque hay caídas que no hacen ruido, solo dejan vacío. En el libro de Malaquías se menciona un libro de memorias escrito ante Dios para aquellos que le temen. Pero si hay un libro de recuerdos, también hay un libro del olvido. Algunos cabalistas antiguos creían que por cada registro de gloria existe un espacio de ausencia donde los nombres son retirados y devorados por la eternidad, y los jueces tienen acceso a ambos. Por eso, el juicio del silencio es el más cruel, porque no ofrece oportunidad de arrepentimiento. Ya fue decidido antes de que lo notaras. No necesita testigos ni defensa, porque el acusado ni siquiera sabe que está siendo juzgado. Y mientras el mundo sigue girando y las multitudes siguen sonriendo, un nombre es borrado de los registros celestiales, sin que nadie lo perciba. Puedes pensar que esto suena injusto. ¿Cómo puede Dios permitir un juicio sin advertencia? Pero recuerda, la advertencia no es un derecho, es una misericordia. Y la ausencia de señales puede ser, en realidad, la mayor señal de todas, porque el silencio del cielo es casi siempre un grito sofocado, un grito que dice: la sentencia ya fue escrita. Y aquí entra lo más alarmante. Según algunos fragmentos de la tradición apocalíptica, uno de los 12 jueces comenzó a usar este silencio como arma. Descubrió que, si la creación teme al juicio anunciado, el juicio sin anuncio sería el método más eficaz para condenar sin resistencia.
Y entonces comenzó a actuar, pero no con malicia evidente. Solo empezó a negar señales, a impedir que se enviaran mensajes, a silenciar profetas, a sofocar alertas, y poco a poco el mundo se fue quedando sordo. Mientras él sellaba nombres en el olvido, esta figura sombría aún permanece en el consejo, pero su lealtad ya no es clara. No busca traicionar abiertamente. Desea convencer a los otros jueces de que la humanidad ha fracasado por completo. Y su estrategia es simple: hacer que nadie note que está en juicio hasta que sea demasiado tarde. ¿Y si este plan ya está funcionando? ¿Y si el silencio que sientes hoy no es la ausencia de Dios, sino la presencia de un juicio invisible? ¿Y si ya hay un nombre siendo borrado mientras ves este video? En el próximo capítulo desenmascararemos al juez rebelde, aquel que sigue, sentado entre los justos, pero ya trama como un acusador. Y lo más aterrador, puede que ya esté influyendo en el juicio de millones de personas, incluido el tuyo. La verdad que viene a continuación puede ser devastadora. ¿Estás preparado para conocer el nombre de aquel que quiere ver condenada a toda la creación? En el trono donde reina el silencio, un pensamiento surgió, y no fue inspirado por el Altísimo, fue un murmullo aislado, nacido en el interior de uno de los 12. No cayó del cielo, no fue expulsado, no se rebeló con furia. Permaneció sentado, inmóvil, sereno, pero su convicción cambió. Y ese fue el inicio de una corrupción invisible, la corrupción del juicio. A diferencia de Lucifer, que intentó ascender por encima de las estrellas y tomar el trono de Dios, este juez no desea reinar. No busca adoración ni levantar ejércitos. Su rebeldía es más peligrosa. Cree estar más justo que la propia justicia. Al observar a la humanidad, vio error tras error. Vio arrepentimientos superficiales, promesas rotas, oraciones vacías. Y entonces concluyó: ningún humano merece seguir existiendo. Este pensamiento, nacido de una verdad distorsionada, inflamó su conciencia. Y aunque sigue vistiendo el manto de la autoridad, su sentencia ya no refleja la voluntad del cielo, sino su propia amargura. Fragmentos enoquianos hablan de un vigilante silencioso que se alejó de la misericordia. Dejó de evaluar intenciones y comenzó a pesar solo las consecuencias. En otras palabras, empezó a juzgar como si Dios fuera solo justicia, y olvidó que Dios también es paciencia. Su nombre no se revela, pero su impacto se siente. En las tradiciones místicas se le llama el acusador del consejo, una función que debería ser imposible dentro del tribunal divino. Pero, ¿cómo sigue ahí? La respuesta es tan inquietante como lógica, porque su función sigue siendo válida. Aunque corrompido, aún tiene autoridad para juzgar, todavía participa en los veredictos, todavía accede a los registros. Y si crees que esto es imposible, recuerda que incluso Satanás compareció ante Dios en Job capítulo 1 y fue escuchado. Este juez rebelde opera con una lógica implacable. Busca convencer a los demás de que el juicio debe ser absoluto, sin excepciones. Su método no es la mentira descarada, es la presentación parcial de la verdad. Muestra los pecados, pero oculta los arrepentimientos. Resalta las caídas, pero silencia los momentos de fe. Su juicio es matemático, sin alma. Quiere que los libros celestiales sean libros contables, no registros de historias vivas. Según textos gnósticos antiguos, este ser ya influyó en decisiones que llevaron a destrucciones completas, ciudades, linajes, sacerdocios. No actúa directamente, solo acelera el proceso. Convence a los demás de que el tiempo de la misericordia terminó, incluso cuando el cielo aún espera un día más. Algunos teólogos judíos antiguos creían que este juez comenzó a sabotear intercesiones,
Cuando Moisés oraba por el pueblo, él se oponía. Cuando Daniel ayunaba, intentaba bloquear la respuesta. Cuando Jesús se entregó en la cruz, esperaba que el juicio final se sellara de inmediato. Y cuando el velo se rasgó, cayó, porque en ese momento supo el camino de la gracia se había abierto, y eso iba contra todo lo que defendía. Pero su rebeldía no terminó ahí. En los tiempos modernos, su influencia ha crecido, no en los cielos, sino entre los hombres, donde hay voces que proclaman juicio sin misericordia, líderes que condenan sin compasión, sistemas que excluyen sin ofrecer restauración. Ahí está el eco del juez rebelde. Se ha infiltrado no con gritos, sino con doctrinas frías, con discursos religiosos que olvidan el llanto de Jesús por Jerusalén. Y ahora hay indicios de que ha comenzado a alterar los registros. Según visiones apócrifas olvidadas, creó una especie de archivo oculto, un sistema paralelo de juicio donde los nombres se evalúan fuera de los libros oficiales, como si fuera posible establecer un tribunal secreto dentro del tribunal eterno. Y lo más aterrador, algunos nombres ya están siendo transferidos a este archivo sin que nadie lo note. ¿Qué pasa con esos nombres? Son almas vivas, personas en plena actividad, pero espiritualmente ya son tratadas como ausentes. Ya no son objeto de intercesión angelical. Ya no reciben revelaciones. Ya no sienten el mover divino. No porque pecaron, sino porque alguien intenta anticipar su sentencia. Y si esto está ocurriendo a gran escala, y si miles de millones están siendo evaluados con base en un sistema falso, y si tú estás entre ellos, en el próximo capítulo exploraremos cómo los libros celestiales están siendo manipulados, y qué sucede cuando un nombre es borrado sin haber sido juzgado de verdad. ¿Estás listo para confrontar el mayor engaño del tribunal eterno? ¿Y si tu nombre estuviera en el libro de la vida y aún así fuera borrado? No por rebeldía, no por blasfemia, sino por un juicio fraudulento, por un registro alterado, por un tribunal manipulado dentro del propio cielo. El libro de la vida no es simbólico. Aparece repetidamente en las Escrituras. Moisés lo menciona en Éxodo, suplicando ser borrado si el pueblo era rechazado. David alude a él en el Salmo 69. Daniel ve los libros abiertos ante el trono ardiente. Y Juan, en el Apocalipsis, escribe que sólo quienes tienen sus nombres inscritos en ese libro entrarán en la nueva creación. Es el registro final, el sello de la existencia, el ADN eterno de las almas. Pero, ¿qué sucede cuando el libro es falsificado? Según registros raros de la tradición mística judía, especialmente en las versiones más antiguas del Sefer Raziel y el libro de los secretos de Metatrón, hay relatos de un intento oscuro de duplicar los registros celestiales, como una sombra de lo que es eterno, un espejo distorsionado de lo que es verdadero, un segundo libro mantenido por aquel que se reveló en silencio. Este libro no es oficial, pero pretende pasar por verdadero, imita los nombres, copia las historias, pero altera las intenciones, registra como condenación lo que fue arrepentimiento, sustituye oraciones por acusaciones, reescribe la trayectoria del alma con tinta de engaño. ¿Y quién lee este libro? El juez rebelde. Y aquellos a los que logra influenciar. Presenta este registro como si fuera el legítimo. Muestra errores, pero oculta reconciliaciones. Resalta tropiezos, pero esconde restauraciones. Y así, comienza a construir una narrativa paralela sobre quién eres, y lo que mereces, y lo más alarmante. Hay jueces justos que han comenzado a dudar, porque las evidencias manipuladas parecen reales, porque el silencio del cielo, causado por las interferencias del rebelde, da la impresión de abandono, porque
Las voces de la tierra, repitiendo doctrinas distorsionadas, refuerzan la idea de que pocos serán salvos y que la mayoría ya está perdida. Esta falsificación no se hace con tinta, sino con ausencia. El nombre no se tacha con violencia, simplemente desaparece, como si nunca hubiera estado allí, como si fuera un error de escritura en la eternidad. Un píxel corrompido en el tejido del tiempo. Y quien lo busca no lo encuentra, y quien lo recuerda empieza a dudar si alguna vez existió. Parece imposible. Recuerda, Apocalipsis 3:5 advierte que los nombres pueden ser borrados del libro de la vida. Y Éxodo 32:33 muestra a Dios diciendo a Moisés que quien peque será eliminado. Pero, ¿y si alguien no pecó? ¿Y si fue engañado, silenciado, perjudicado por una conspiración espiritual? ¿Y si el verdadero juicio aún no ha llegado, pero el nombre ya fue eliminado por un error intencional? Ezequiel 9 muestra a un ángel marcando en la frente a quienes suspiran por los pecados de la ciudad. Esa marca los salvaba del juicio. Pero, ¿y si la marca fue borrada? No por el ángel mismo, sino por una autoridad superior corrompida por... Eso hay una urgencia, reconocer lo que se está haciendo en los bastidores celestiales. Porque la guerra que se libra no es ya entre ángeles caídos y ángeles fieles. Es entre la verdad y una versión manipulada de la verdad. Es entre el libro original y el archivo corrompido. Es entre el nombre que Dios inscribió y el nombre que el juez rebelde quiere que desaparezca. Y hay indicios de que este sabotaje ya ha alcanzado a naciones enteras. Cuando pueblos desaparecen sin dejar rastro, cuando culturas enteras son borradas de la historia sin explicación, cuando linajes espirituales se extinguen sin profecía previa. Es posible que nombres colectivos hayan sido tachados, no por decisión divina, sino por la influencia de un juicio fraudulento. Esto plantea una pregunta inevitable. ¿Y si estás siendo juzgado con base en un registro que ya no es verdadero? ¿Y si el cielo espera que clames, pero tu voz está siendo sofocada por una sentencia que desconoces? ¿Y si hay una forma de recuperar el nombre antes de que sea olvidado incluso por ti? En el capítulo final, revelaremos la única llave capaz de restaurar el nombre borrado y el nombre que está por encima de los jueces, incluso del rebelde. Pero prepárate, porque el próximo nombre en desaparecer podría ser el tuyo, ¿o será que ya desapareció y aún no lo has notado? ¿Y si existiera un nombre que ningún juez pudiera borrar, un nombre que no está escrito en el libro, porque él mismo es el libro, y si ese nombre ya hubiera enfrentado al Consejo de los 12 y los hubiera vencido? No con argumentos, sino con sangre. Cuando todo parece perdido, cuando los registros han sido manipulados y los jueces corrompidos, queda una sola esperanza: que exista alguien por encima del tribunal. Alguien cuya autoridad no dependa del permiso de los 12 ni de la aprobación del rebelde. Alguien que no solo observa, sino que juzga a los propios jueces. Ese alguien existe, y su nombre es más que un sonido. Es una sentencia, una promesa, una espada. Juan 5:22 declara que el Padre entregó todo el juicio al Hijo. Él no solo salva, Él juzga. No solo escribe nombres en el libro de la vida, también confronta a quienes intentan falsificarlo. Ese nombre es Jesús, el Mesías, el Verbo, eterno que estaba con Dios, y que es Dios, y ante Él todos los tronos tiemblan, porque Él no fue invitado al consejo, Él lo creó, no solo participa en el juicio, Él establece la verdad por la cual todos serán juzgados. En Apocalipsis 20 vemos el gran trono blanco. Los libros se abren, y luego se presenta otro libro, el libro de la vida del Cordero. Este libro no puede ser alterado, no puede ser copiado, no puede ser falsificado.
Los nombres inscritos en él están sellados con algo que ni los jueces pueden tocar: la sangre del sacrificio perfecto. Y aquí está el misterio supremo. Mientras el juez rebelde intenta borrar nombres basándose en fallas, Cristo inscribe nombres basándose en la redención. Mientras el rebelde exige méritos, Cristo ofrece sustitución. Mientras el consejo evalúa obras, el Cordero evalúa el corazón quebrantado. Y esa diferencia lo cambia todo, porque ahora, incluso si un nombre ha sido borrado en los archivos manipulados, puede ser restaurado en el libro original. Incluso si la sentencia fue emitida en silencio, la sangre habla más alto. Hebreos 12:24 dice que la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel, porque la de Abel clamaba justicia, pero la de Cristo clama misericordia. Y aún hay más. Ese nombre, Jesús, no solo protege los nombres inscritos, también intercede por ellos. Romanos 8:34 afirma que Él está a la derecha de Dios, intercediendo por nosotros. Es decir, hay un abogado eterno ante el tribunal celestial, anulando acusaciones, refutando documentos falsos y restaurando nombres destinados al olvido. Y cuando el juez rebelde se levanta para hablar, es interrumpido no por otro juez, sino por el Rey. Porque el nombre que está por encima de todo nombre no pide silencio. Lo ordena, y cuando Él habla, hasta los registros adulterados deben someterse. Por eso, la única forma de escapar del borrado es estar en Él. No solo creer en Él, sino ser hallado en Él. Filipenses 3:9 habla exactamente de esto. Ser hallado en Él, no con justicia propia, sino con la que viene por la fe. No se trata de perfección, se trata de posición. Estás en Cristo, tu nombre está escondido en Él. Si es así, ningún juez, ni siquiera el rebelde, puede tocarlo. No solo estás protegido, estás sellado. No serás borrado, porque tu nombre está escrito en las manos de aquel que venció incluso a la muerte. Pero, ¿y quienes aún no están? ¿Y quienes viven sin saber que el juicio ya comenzó? ¿Y quienes nunca oyeron que hay una salida? Ahora que conoces a los jueces, al rebelde, los libros falsificados y el tribunal secreto, debes decidir qué hacer con esto, porque hay personas que amas, cuyos nombres podrían estar siendo borrados en este momento, y tal vez Dios permitió que escucharas todo esto, no para que temas, sino para que actúes, para interceder, para anunciar, para despertar, antes de que el silencio consuma para siempre a quienes aún pueden ser salvos. Comparte esta revelación. No porque sea impactante, sino porque es real. La eternidad no es un mito, y el juicio ya comenzó. Pero la gracia aún está disponible porque hay un nombre que juzga a los jueces, y Él sigue escribiendo historias con manos perforadas por amor.